Hola chicos y chicas, a continuación vamos a comentar un texto del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, concretamente el primer aforismo del capítulo titulado El problema de Sócrates, contenido en su libro El crepúsculo de los ídolos. Para ello vamos a seguir la traducción al castellano de Sánchez Pascual, publicada en Alianza. Como el título de este capítulo del libro de Nietzsche indica, el problema de Sócrates, se trata de una crítica que el filósofo alemán dirige contra este gran padre de la filosofía griega y occidental en general, que es Sócrates, al que sin embargo Nietzsche, en un acto típico suyo de irreverencia por los grandes ídolos de la tradición, acusa de haber pervertido el instinto y el espíritu griego y haber sido dado comienzo a ese error que sería el pensamiento y la moral tradicional occidental, que luego se va a manifestar también como moral cristiana. Bien, vamos a comenzar leyendo el texto y luego haremos una síntesis de las ideas, mostrando la estructura, digamos, lógica del texto, y por último comentaremos una palabra clave que aparece en este texto. El texto dice así: en todos los tiempos los sapientísimos han juzgado igual sobre la vida. No vale nada. Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo tono, un tono lleno de duda, lleno de melancolía, lleno de cansancio de la vida, lleno de oposición a la vida. Incluso Sócrates dijo al morir: vivir significa estar enfermo durante largo tiempo. Debo un gallo a Asclepio Salvador. Incluso Sócrates estaba harto. ¿Qué prueba esto? ¿Qué indica? En otro tiempo se habría dicho, se lo ha dicho y bien alto, y nuestros pesimistas los primeros, aquí en todo caso algo tiene que ser verdadero. El consensus sapientium, es decir, el consenso, el acuerdo de los sabios, prueba la verdad. ¿Continuaremos nosotros hablando así hoy? ¿Nos es lícito hablar así? Aquí en todo caso algo tiene que estar enfermo. Es la respuesta que nosotros damos. A esos sapientísimos de todos los tiempos debería examinárselos de cerca primero. ¿Acaso es que ninguno de ellos se sostenía ya firme sobre sus piernas? ¿Acaso es que eran hombres tardíos, que se tambaleaban, decadentes? ¿Acaso es que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo, al que un tenue olor a carroña lo entusiasma? Bien, como podréis haber comprobado con esta lectura, el texto de Nietzsche es muy rico literariamente, lleno de matices, lleno de ironías, de diferentes planos. El autor adopta a veces las palabras del otro sin advertirlo, etc. Por tanto, esto lo hace un poco más complejo de entender, pero si tenemos la precaución de ir viendo qué sentido tiene cada frase, podemos apreciar la gran riqueza de este texto. Vamos a comenzar a sintetizar las ideas que aparecen en él. Lo podemos dividir en dos partes principales. La primera diría así: en todos los tiempos los sapientísimos han juzgado igual sobre la vida. No vale nada. Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo tono, un tono lleno de duda, lleno de melancolía, lleno de cansancio de la vida, lleno de oposición a la vida. Incluso Sócrates dijo al morir: vivir significa estar enfermo durante largo tiempo. Debo un gallo a Asclepio Salvador. Incluso Sócrates estaba harto. Bien, ¿qué nos quiere decir esta primera parte del texto? Por una parte, Nietzsche nos está resumiendo lo que a su juicio han sostenido
todos los muy sabios, los sapientísimos, en superlativo, de la historia. Desde luego hay aquí un tono, como vamos a ver a lo largo del texto, un tono irreverente, en que estos sapientísimos, pues a lo mejor no son tan sabios en lo que verdaderamente habría que serlo. Pero bueno, todos estos sabios han compartido algo, que es esa frase que aparece ahí subrayada. La vida no vale nada. Nada se dice en latín nihil, y de la palabra nihil procede la palabra nihilismo. Como sabemos, Nietzsche considera que todo el pensamiento que nos ha transmitido la tradición es nihilista, es decir, no cree en nada en el sentido precisamente en que aparece este texto. No cree en que la vida tenga ningún valor, no cree en la vida. Eso lo desarrolla luego la siguiente frase: siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo tono, un tono lleno de duda, de melancolía, de cansancio de la vida, lleno de oposición a la vida. El nihilismo es la oposición a la vida. Y este ha sido el mensaje que todos los sabios nos han dado a lo largo de la historia. Incluso Sócrates, que podría parecer que a alguien le podría parecer que es un personaje vitalista, que se dedicó a vivir más que a escribir, etcétera, que tenía ironía, etcétera. Sin embargo, Sócrates era también un nihilista, según Nietzsche. Se notaría en muchas cosas, pero Nietzsche pone aquí un ejemplo, que es que habría dicho cuando estaba a punto de tomar el veneno, o después, justo después de tomar el veneno y antes de morir, el veneno con el que fue ajusticiado, condenado, como sabéis, acusado de corromper a la juventud ateniense y de introducir dioses extraños en la ciudad, pues Sócrates habría dicho en ese momento eso de que vivir significa estar enfermo durante largo tiempo, y que él debía un gallo a Asclepio, Salvador. Asclepio es el dios de la medicina, con lo cual la frase se interpretaría como que Sócrates consideraba la muerte una liberación de una enfermedad. La vida, por tanto, es identificada con una enfermedad de la cual la muerte es la curación. Esta frase, literalmente así, no sabemos si la dijo Sócrates, pero Platón, en uno de sus diálogos, en el Fedón, nos cuenta que efectivamente Sócrates al final le dijo a su amigo Critón que no se olvidase de pagar el gallo que le debían a Asclepio, lo que normalmente se interpreta como que efectivamente Sócrates consideraba una liberación, una sanación, la muerte. Entonces, incluso Sócrates estaba harto. Por tanto, resumiendo, esta primera mitad del texto, según Nietzsche, todos los sabios de la tradición han juzgado que la vida no tiene ningún valor. Han mostrado una actitud de oposición ante la vida. Y esto lo ha hecho incluso Sócrates, el padre, en cierto modo, de la filosofía, el cual habría identificado la vida con una larga enfermedad. Bien, pasaríamos entonces a la segunda mitad del texto, que es algo más larga. Después de que Nietzsche ha resumido lo que a su juicio es el pensamiento de todos los sabios, se pregunta qué actitud debemos adoptar ante esta enseñanza que nos transmiten los sabios. Lo plantea así: ¿qué prueba esto? ¿Qué indica? Es decir, ¿cómo hemos de interpretarlo? Y el texto que sigue establece una contraposición clara entre cómo se habría interpretado esa enseñanza a lo largo del tiempo y cómo, sin embargo, dice Nietzsche que debemos interpretarla realmente nosotros ahora. Vale. Entonces podemos empezar por la primera, lo tenéis señalado en rojo, la primera interpretación, la interpretación que habrían hecho los sabios de la antigüedad, obviamente, puesto que decían que la vida es una enfermedad. También estaban de acuerdo en que los sabios enseñaban la verdad. Esto lo expresa Nietzsche diciendo: en otro tiempo se habría dicho, bueno, y se le ha dicho bien alto entre nuestros pesimistas, es decir, los pesimistas que hay entre nosotros todavía hoy, es decir, los nihilistas,
Aquí, en todo caso, algo tiene que ser verdadero. El consenso de los sabios, es decir, el acuerdo de los sabios, prueba la verdad. Esa es una forma tradicional de razonar. Si todos los sabios nos dicen una cosa, pues será verdad. Si todos los sabios dicen que la vida no tiene ningún valor, pues ellos son los sabios, será verdad. Sin embargo, aquí viene la, marcada en azul, os he puesto, la contraposición que hace Nietzsche. ¿Continuaremos nosotros hablando así hoy? Es decir, ¿vamos a seguir nosotros admitiendo esa interpretación de esa enseñanza, que es válida? ¿Continuaremos nosotros hablando así hoy? ¿Nos es lícito hablar así? Y aquí viene la respuesta que Nietzsche, entre comillas, que es la que diría él. Aquí, en todo caso, algo tiene que estar enfermo. Es la respuesta que nosotros damos. Este nosotros que él pone en cursiva y yo os la he subrayado, es un nosotros que solo se refiere a él, a Nietzsche. De hecho, él algunas veces dice de este nosotros, dice, y pongo nosotros por cortesía, porque en realidad soy yo solo. Se siente como un profeta solitario, que es el único que está denunciando este nihilismo generalizado. Entonces este nosotros es el nosotros de modestia, en que Nietzsche se atribuye ese pensamiento. Aquí, en todo caso, algo tiene que estar enfermo. Es decir, justo lo contrario. Esto no porque lo digan todos los sabios es verdad, sino aquí hay algo de enfermo. ¿Qué es eso de enfermo? A estos sapientísimos, a estos muy sabios de todos los tiempos, debería examinárselos de cerca primero. ¿Acaso es que ninguno de ellos se sostenía ya firme sobre sus piernas? ¿Acaso es que eran hombres tardíos que se tambaleaban? Decadentes en francés. ¿Acaso es que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo al que un tenue olor a carroña lo entusiasma? Como veis, lo que está haciendo Nietzsche es decir que el consenso de los sabios no solo no prueba que eso que digan sea verdad, es decir, esa condena generalizada a la vida sea verdad, sino que lo que prueba es que ellos mismos, esos sabios, están verdaderamente enfermos. Son hombres tardíos, es decir, diríamos débiles, decrépitos, que ya no tienen vitalidad, que se tambalean, no se sujetan bien sobre sus piernas, son decadentes, y Nietzsche lo dice en francés, irónicamente, porque la cultura francesa tiene también un cierto aire de decadencia, decadente, un gusto por lo decadente en la época de Nietzsche. En fin, resumiendo esta segunda parte del texto, frente a esa concepción tradicional de que la vida no tiene ningún valor, es un paso a otra vida mejor, al más allá del mundo de las ideas o del paraíso cristiano, eso no solo no es cierto porque lo digan la mayoría de los sabios, sino que el hecho de que la mayoría de los sabios, o todos, digan eso, prueba precisamente que estos sabios están enfermos. Entonces, nosotros hoy, nosotros los que compartiésemos el pensamiento de Nietzsche, tendríamos que decir que ocurre lo contrario, que esos sabios de la tradición han sido personas enfermas, decrépitas, que no tenían una actitud positiva ante la vida. Esta sería la síntesis de las ideas de este texto. Y os sugiero que comentemos el término enfermedad o enfermo, porque aparece dos veces en el texto, literalmente aparece dos veces, pero las connotaciones son muchas más. Una al principio y otra hacia el final, la segunda vez en cursiva. En la primera parte, la primera ocasión en que la palabra enfermo aparece, es puesta en boca de Sócrates, quien habría dicho que vivir significa estar enfermo durante largo tiempo. Aquí la palabra enfermedad es identificada con la vida, por Sócrates, presuntamente. Sócrates habría identificado la vida con la enfermedad. En la segunda parte del texto, donde ya la palabra enfermo aparece en la boca de Nietzsche, no de Sócrates, sino de Nietzsche, y la pone en cursiva, dice, aquí en todo caso algo tiene que estar enfermo. Aquí ya no es la vida la que está enferma, como pensaría Sócrates. El que está enfermo es precisamente Sócrates. El hecho de que Nietzsche ponga la palabra enfermo cuando la pone en su boca o en los que van con él en cursiva,
da a entender que está utilizando el término en otro sentido. Ahora bien, él lo pone en cursiva, sin embargo se lo pone de forma literal a Sócrates. Pero ¿cuál de los dos sentidos de la palabra enfermo es el sentido literal? ¿El que habría usado Sócrates o el que usa Nietzsche? Es decir, ¿quién es enfermo? ¿El que la vida es una enfermedad? ¿O bien un enfermo es aquel que no tiene actitud positiva ante la vida, aquel que tiene una actitud de confrontación, de oposición a la vida? Obviamente, desde un punto de vista nietzscheano, el enfermo es aquel que no tiene una actitud positiva ante la vida. Por tanto, esta palabra que está en cursiva, en realidad, es el significado literal o apropiado de la palabra enfermo. Por tanto, ¿qué significa enfermedad? ¿O qué significa estar enfermo? Estar enfermo significa tener carencias vitales, tener una carencia de vitalidad, podríamos decir. Sin embargo, si nos fijamos en el juego que la palabra está haciendo en el texto, vemos que irónicamente tiene dos sentidos contrapuestos. En la voz de Sócrates, según se le atribuye Nietzsche, en la voz de Sócrates, la palabra enfermo es precisamente un calificativo de la vida, de la actitud vital. Estar vivo, vivir es estar enfermo durante mucho tiempo. En cambio, en el segundo uso, en el uso que hace Nietzsche de la palabra enfermo, la palabra tiene el sentido que normalmente le damos nosotros y que tendría en términos sanitarios, que estar enfermo es carecer de actitud vital, que sería el sentido literal. ¿Qué papel juega este concepto de enfermedad en la filosofía de Nietzsche en general? Bueno, evidentemente la palabra enfermo no es un término clave de su filosofía, pero sí lo es la palabra vida, respecto de la cual se define la enfermedad, como hemos dicho, como una especie de carencia de vitalidad. Y la palabra vida es fundamental en el pensamiento de Nietzsche. De hecho, como sabemos, pues al pensamiento de Nietzsche se le ha llamado habitualmente vitalismo, es decir, una filosofía de la vida que preconiza ante todo la vitalidad, entendida, diríamos literalmente, como la actitud positiva ante la existencia en este mundo del devenir, que como sabemos para Nietzsche es el único. Por tanto, la palabra vida es clave. Se podría decir que la filosofía de Nietzsche es una filosofía de la vida, y la enfermedad es todo aquello que guarda una oposición con ese valor fundamental que es para Nietzsche la vida, el único valor, por decirlo así, o uno de los nombres del único valor. En el texto, como veis, pues abundan las descripciones relacionadas con la enfermedad, tanto en la primera parte como sobre todo en la segunda, cuando Nietzsche se regodea en la descripción de estos sabios, a los que califica pues de una especie de cuervos que son atraídos por el olor a la carroña, son unos decadentes, unas personas que se tambalean, etcétera, etcétera. En síntesis, como veis, de lo que Nietzsche acusa a Sócrates es de haber envenenado el concepto de vida, identificándolo con una enfermedad, cuando en realidad la enfermedad es precisamente esa oposición a la vida que se manifiesta en Sócrates frente a la concepción tradicional de los griegos, según Nietzsche, que eran mucho más vitalistas. Se manifiesta en Sócrates, la va a heredar Platón y en general toda la filosofía, inventándose ese otro mundo alternativo a este, y se va a manifestar también en la forma del cristianismo. Bien, pues esto es quizás una síntesis de lo que podemos encontrar en este texto. Hasta luego.